Antes de partir a un viaje de trabajo fuera de la ciudad, de repente mi esposo se acercó a mí y me dijo que temía que los frenos de mi auto tuvieran algún problema y que eso pudiera poner en peligro mi viaje. Después de que mi esposo revisara el vehículo y yo me pusiera en marcha, a mitad del camino sentí que algo no estaba bien, así que me detuve y bajé a revisar las llantas de mi auto. En ese momento me quedé helada al encontrar un extraño dispositivo escondido dentro de la rueda. Llena de sospechas, llevé aquel objeto en secreto a la estación de policía para que lo examinaran. 2 horas después, los oficiales me llamaron por teléfono con la voz temblorosa y en estado de pánico. Lo que me dijeron y lo que me mostraron me dejó en shock. Sentí que la respiración se me cortaba. Jamás lo hubiera imaginado. Pero antes de que comience la historia, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para que pueda seguir creciendo y traerte historias cada vez más interesantes. Aquella mañana, el sol aún no había salido completamente por el horizonte, pero la actividad ya llenaba la sencilla pero acogedora casa de aquella joven pareja. Sofía había despertado desde muy temprano. Como mujer profesional e independiente, estaba acostumbrada a preparar todo con orden y anticipación. Además, ese día tenía una cita de trabajo importante que la obligaba a viajar fuera de la ciudad. Sofía se arreglaba frente al espejo, ajustando su ropa de oficina y asegurándose de que su pañuelo estuviera perfectamente colocado. Observó su reflejo, tratando de darse ánimos para el largo viaje que emprendería sola en su propio auto. Mientras tanto, en la cocina, Daniel, su esposo, estaba sentado con inquietud en la mesa del comedor. Una taza de café negro que ya se había enfriado permanecía intacta frente a él. Daniel tamborileaba nerviosamente con el dedo índice sobre la superficie de madera, con un ritmo irregular. Sus ojos miraban vacíos hacia la pared, pero sus pensamientos parecían vagar muy lejos de allí. Sofía, que acababa de salir del dormitorio, notó de inmediato el comportamiento extraño de su esposo. Normalmente, Daniel era la persona más entusiasta en saludarla por las mañanas con una sonrisa cálida. Pero esta vez, el rostro de aquel hombre lucía tenso y pálido, como si cargara un peso enorme sobre sus hombros. Sofía se acercó a su esposo y le tocó el hombro con suavidad. Daniel se sobresaltó, como si acabara de despertar de una pesadilla. Sofía le preguntó con tono preocupado si estaba enfermo, ya que su rostro lucía sudoroso, a pesar de que el aire de la mañana era bastante fresco. Daniel negó rápidamente con la cabeza, tratando de forzar una sonrisa en sus labios. Le explicó que simplemente había dormido mal, porque había tenido una pesadilla sobre el viaje de Sofía. Le contó que en su sueño había visto el auto de ella sufriendo un terrible accidente en la autopista. Su voz sonaba convincente, llena del tono de preocupación de un esposo que ama profundamente a su mujer. El corazón de Sofía se conmovió al escuchar aquello. Se sintió afortunada de tener un esposo como Daniel, que se preocupaba tanto por ella. Sofía trató de calmarlo, diciéndole que solo había sido un sueño y que ella conduciría con mucho cuidado. Sin embargo, Daniel insistió. Se levantó de la silla con un movimiento repentino y le dijo que tenía un mal presentimiento, que quería asegurarse personalmente del estado del auto antes de que ella partiera. Daniel le pidió las llaves con un tono apremiante, explicando que solo quería revisar la presión de las llantas y el estado de los frenos un momento, para quedarse tranquilo. Sin sospechar nada en absoluto, Sofía le entregó las llaves del auto y dejó que Daniel saliera hacia el garaje, mientras ella regresaba al interior de la casa para verificar una vez más los documentos de trabajo que debía llevar. Desde la ventana de la sala, Sofía echaba un vistazo de vez en cuando hacia el garaje. Vio a Daniel abrir la puerta del auto, entrar un momento, luego salir y agacharse cerca de la llanta trasera. Daniel parecía ocupado haciendo algo debajo del vehículo. Sofía sonrió levemente, sintiéndose enternecida por la dedicación de su esposo. Pensó en lo afortunada que era de tener un compañero de vida tan protector. Unos 15 minutos después, Daniel regresó al interior de la casa.
Sus manos estaban ligeramente sucias con polvo y manchas negras de aceite. Su respiración se oía algo agitada, como la de alguien que acaba de correr una maratón. Sofía tomó inmediatamente unas toallitas húmedas y se las dio a Daniel para que se limpiara las manos. Daniel las recibió con las manos temblorosas y miró fijamente a los ojos de Sofía antes de hablar con voz ronca. Le dijo que su presentimiento había sido correcto, que había encontrado un tornillo de los frenos un poco flojo en la parte trasera, algo que según él podría haber sido muy grave si no lo hubiera ajustado antes de un viaje largo a alta velocidad. Daniel explicó con detalles técnicos confusos para Sofía cómo los frenos podrían haber fallado si él no los hubiera arreglado. Le aseguró que ahora el auto estaba seguro porque ya lo había reparado. Sofía, que no sabía nada de mecánica, simplemente asintió con confianza. Le agradeció repetidamente mientras lo abrazaba. No se dio cuenta de que el sudor frío que corría por las sienes de Daniel no era el sudor de alguien que acaba de trabajar, sino el sudor helado del miedo y la tensión por el acto malvado que acababa de cometer. Llegó la hora de partir. Sofía puso su pequeña maleta en el maletero del auto. Antes de sentarse en el asiento del conductor, se tomó un momento para llamar a su madre, doña Carmen. Sofía tenía la costumbre de pedir siempre la bendición de su madre cada vez que iba a emprender un viaje largo. A través de la línea telefónica, la voz suave de doña Carmen sonaba reconfortante. Le pidió a Sofía que no condujera rápido y que rezara durante todo el camino. Aquella breve conversación le dio a Sofía una fuerza interior especial. Colgó el teléfono con una sensación de paz, lista para enfrentar el agotador viaje de trabajo. Daniel estaba de pie en el umbral del garaje, observando cada movimiento de Sofía. Cuando ella encendió el motor del auto, el suave ronroneo del vehículo sonó normal. Daniel se acercó a la ventanilla del auto que estaba entreabierta. Besó la frente de Sofía durante un largo momento, como si fuera un beso de despedida. Le pidió una vez más que tuviera cuidado. Sin embargo, había algo extraño en la mirada de Daniel. Si Sofía hubiera sido más perceptiva en ese momento, habría notado que no había calidez de amor en aquellos ojos, sino una mirada fría y calculadora, como la de un depredador que libera a su presa hacia una trampa. Sofía se despidió con la mano y comenzó a sacar el auto marcha atrás del estacionamiento de la casa. Vio que Daniel seguía inmóvil en su lugar, sin devolverle el saludo, solo mirando fijamente hacia el auto que comenzaba a alejarse. Sofía suspiró profundamente, tratando de apartar la sensación extraña que de repente se infiltró en su corazón. Se convenció a sí misma de que la actitud rígida de Daniel era solo una forma exagerada de preocupación. El auto avanzó cortando las calles del vecindario, que aún estaban tranquilas, dejando atrás la casa que ella siempre había considerado su paraíso, sin darse cuenta de que la persona en quien más confiaba acababa de diseñar un escenario para su muerte. Las calles de aquella mañana eran bastante amables. El tráfico aún no era muy denso, por lo que Sofía pudo conducir su vehículo a velocidad moderada. Sus pensamientos comenzaron a enfocarse en la presentación que debía dar esa tarde en otra ciudad. Trató de concentrarse. Encendió la radio para romper el silencio. Sin embargo, la imagen del rostro tenso de Daniel aquella mañana seguía apareciendo en su mente. ¿Por qué las manos de su esposo estaban tan frías cuando se despidieron? ¿Por qué sus ojos parecían tan inquietos y desenfocados? Esas preguntas zumbaban suavemente en la cabeza de Sofía, compitiendo con la voz del locutor de radio que leía el pronóstico del tiempo. Sofía trató de apartar todos esos pensamientos negativos. Se sintió culpable por haber dudado de la sinceridad de su esposo. Daniel se había esforzado mucho revisando su auto. Incluso se había ensuciado con aceite por su seguridad. Sofía se prometió comprarle un regalo favorito a Daniel cuando regresara del viaje, como muestra de agradecimiento. Se imaginó la sonrisa de Daniel al recibir el regalo,
una imagen irónica considerando lo que su esposo realmente había planeado. El auto siguió avanzando, llevando a Sofía cada vez más lejos de casa y cada vez más cerca del peligro que se escondía tras el giro de las ruedas de su vehículo. El cielo comenzó a clarear por completo. La luz del sol de la mañana iluminaba la autopista que se extendía larga ante Sofía. Ella aumentó la velocidad de su auto, queriendo llegar pronto a su destino para poder descansar un poco antes de que comenzara la reunión. Todo parecía normal. El volante se sentía estable, el motor sonaba suave y los frenos funcionaron bien cuando tuvo que reducir la velocidad en la caseta de peaje. La confianza de Sofía volvió a recuperarse. Era verdad lo que Daniel había dicho. El auto estaba seguro. Se sintió tonta por haberse sentido preocupada. Se reclinó más relajada en el asiento del auto, disfrutando del paisaje de campos de cultivo y colinas que comenzaban a verse a ambos lados de la carretera, sin darse cuenta de que la cuenta regresiva hacia el desastre había comenzado desde que encendió el motor del auto. Había pasado 1 hora de viaje. Sofía se encontraba ahora en un tramo de autopista interurbana bastante solitario. A izquierda y derecha del camino dominaban extensas plantaciones que creaban un ambiente bastante silencioso, incluso a plena luz del día. Sofía mantenía la velocidad de su auto estable en unos 120 kilómetros por hora. Al principio, el viaje se sentía muy cómodo. La música pop sonaba suavemente desde el sistema de audio del auto, acompañando a Sofía, que de vez en cuando tarareaba bajito. Sin embargo, esa tranquilidad fue perturbándose poco a poco por un sonido extraño que sus oídos captaron vagamente. Al principio, Sofía pensó que era solo el sonido de piedritas que saltaban y golpeaban la carrocería del auto, algo común en las autopistas. El ruido sonaba como un golpeteo suave, tic, 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 pero tenía un ritmo muy constante. Sofía trató de ignorarlo, subiendo un poco el volumen de la radio para cubrir aquel sonido. Pero cuanto más conducía, más molesto se volvía el ruido. No porque aumentara de volumen, sino por su consistencia antinatural. Aquel sonido no parecía una falla normal del motor ni el roce de las llantas con el asfalto. El ruido era demasiado rítmico, como si algo estuviera funcionando mecánicamente en la parte inferior de su auto. Una sensación de incomodidad comenzó a extenderse por el pecho de Sofía. Apagó la radio por completo para poder escuchar con más claridad. El silencio del interior del auto ahora solo se llenaba con el sonido del viento, el zumbido del motor y aquel misterioso golpeteo. Tic, tic, tic. El sonido provenía de la parte trasera, quizás cerca de la llanta o del maletero. Sofía echó un vistazo al espejo retrovisor central y a los espejos laterales, asegurándose de que no hubiera ningún objeto atascado o arrastrándose detrás de su auto. Todo parecía normal visualmente. No había humo, no había vibraciones extrañas en el volante. Sin embargo, su instinto de mujer comenzó a enviarle fuertes señales de peligro. La memoria de Sofía regresó a los eventos de esa mañana. El rostro pálido de Daniel, el sudor frío en sus sienes y su nerviosismo que no podía ocultar. Sofía recordó cómo Daniel había insistido tanto en revisar la parte inferior del auto, especialmente el área de la llanta trasera, el mismo lugar de donde ahora provenía aquel sonido extraño. Daniel había dicho que ajustó los tornillos de los frenos. La lógica de Sofía trató de pensar positivamente. Quizás Daniel no los había ajustado bien y eso causaba el ruido. O tal vez alguna herramienta se había quedado allí. Pero por alguna razón, su corazón rechazaba esa explicación simple. Había un miedo que se arrastraba frío por su espalda, un temor que no podía explicarse con lógica. Sofía decidió no arriesgarse. Aunque Daniel había garantizado que el auto estaba seguro, aquel sonido perturbaba demasiado su concentración. Adelante vio una señal indicando un área de descanso, pero aún estaba a 25 kilómetros. Sofía se sintió impaciente. Vio que había un arcén bastante ancho y plano más adelante, protegido por una barrera sólida. Encendió la luz direccional izquierda,
Redujo la velocidad gradualmente y detuvo su auto en aquel arcén. Una vez que el auto se detuvo por completo, Sofía no bajó inmediatamente. Se quedó sentada un momento, aferrándose al volante con ambas manos que comenzaban a sudar. Su corazón latía fuerte sin razón aparente. Respiró profundamente, tratando de calmarse. «Solo voy a revisar la llanta, Sofía. No seas paranoica», se susurró a sí misma. Tomó su teléfono, encendió la linterna y abrió la puerta del auto. El viento fuerte de otros vehículos que pasaban golpeó su pañuelo, obligándola a tener cuidado al bajar. Sofía caminó rodeando el auto hacia la parte trasera. Se agachó cerca de la llanta trasera izquierda, el lugar donde Daniel había estado tan ocupado trabajando esa mañana. Encendió la linterna de su teléfono y la dirigió hacia los espacios del RIN y la parte inferior del auto. Al principio no vio nada más que polvo del camino y componentes de suspensión sucios. Pero cuando dirigió la luz de la linterna más adentro, detrás del RIN, sus ojos captaron algo extraño. Había un pequeño objeto cuadrado de color negro, del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, adherido firmemente a la parte interior del chasis, cerca del tanque de gasolina. Aquel objeto claramente no era una parte original del auto. Su forma era demasiado limpia y ajena comparada con los componentes circundantes que estaban cubiertos de polvo. Sofía acercó su rostro, entrecerró los ojos para ver mejor. Su corazón pareció detenerse cuando vio que había una pequeña luz indicadora de color rojo en el costado de aquella caja que parpadeaba lentamente. Bip, bip, bip. El parpadeo de aquella luz estaba en sincronía con el latido de su corazón, que ahora se aceleraba rápidamente. Eso no era un tornillo flojo, eso no era una herramienta olvidada, era un dispositivo electrónico colocado intencionalmente allí. Las manos de Sofía temblaban violentamente cuando se atrevió a tocar aquel objeto. Se sentía frío y resbaladizo. El objeto estaba adherido con un imán muy fuerte. Con el resto de valor que tenía, Sofía tiró del objeto con toda su fuerza. ¡Clic! El objeto se desprendió del chasis del auto. Ahora aquella misteriosa caja negra estaba en la palma de su mano. Era ligera, pero se sentía mortalmente peligrosa. Sofía dio vuelta a la caja y vio que había un conjunto de cables delgados que antes estaban conectados a una pequeña interfaz, pero que ahora estaban cortados cuando ella lo arrancó. El mundo alrededor de Sofía pareció girar. Miles de preguntas explotaron en su cabeza. ¿Qué era esto? ¿Por qué había un rastreador o algo similar en su auto? ¿Quién lo había puesto? La imagen del rostro de Daniel volvió a aparecer. Esta vez no con amor, sino con horror. Daniel fue la última persona que tocó esa parte. Daniel fue quien insistió en revisar debajo del auto esa mañana. Daniel fue quien parecía nervioso y sudaba frío. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar formando una imagen aterradora. Su propio esposo había colocado este dispositivo. Sofía sintió náuseas. Sus piernas se debilitaron hasta el punto de dejarse caer sentada en el asfalto del arcén. Quería llorar, quería gritar, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. La sensación de traición era mucho más dolorosa que el miedo. Sin embargo, su instinto de supervivencia pronto tomó el control. No podía quedarse allí quieta. Si Daniel había puesto un rastreador, significaba que su esposo sabía dónde estaba Sofía en ese momento. Sofía miró el teléfono en su mano. ¿Debía llamar a Daniel y pedirle una explicación? No, gritó su interior. Si Daniel tenía malas intenciones, llamarlo solo le haría saber que su plan había sido descubierto. Sofía se puso de pie, limpiándose el polvo de la falda bruscamente. Su rostro, que antes estaba pálido, ahora se endureció con determinación. No volvería a casa. No continuaría su viaje de trabajo. No llamaría a Daniel. Tenía que buscar protección de una autoridad neutral. Sofía recordó que había una comisaría grande en la ciudad más cercana.
a solo unos 20 minutos de su posición actual. Con las manos aún temblorosas, pero aferrando firmemente aquella caja negra, Sofía volvió a entrar al auto. Colocó la caja en el asiento del pasajero a su lado, mirándola con cautela como si el objeto pudiera explotar en cualquier momento. Sofía encendió el motor. Esta vez conducía no como una esposa obediente, sino como una mujer que luchaba por salvar su vida. Dio la vuelta en el retorno más cercano, ignorando su plan de trabajo, ignorando a su esposo, y aceleró el auto hacia la estación de policía. Durante todo el trayecto las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza cobarde, sino lágrimas de dolor por una herida profunda en el corazón. Rezó en su interior, esperando que sus sospechas fueran equivocadas, aunque su sentido común gritaba que estaba en un grave peligro. Al llegar al estacionamiento de la comisaría, Sofía no estacionó su auto ordenadamente. Se detuvo justo frente al vestíbulo principal, sorprendiendo al oficial de guardia. Sofía bajó del auto con pasos apresurados, abrazando aquella caja negra. El oficial de guardia, que vio el pánico en el rostro de aquella mujer, se acercó inmediatamente. Con la respiración entrecortada, Sofía le entregó la caja y le dijo con voz temblorosa que necesitaba ayuda, que su esposo había colocado eso en su auto y que creía que no era algo bueno. Aquella frase fue el inicio de una larga pesadilla que revelaría quién era realmente Daniel, el hombre que había dormido a su lado todo ese tiempo. El ambiente en la sala de espera de la comisaría aquella tarde se sentía tan extraño y angustiante para Sofía. La luz blanca pálida del fluorescente se reflejaba en el piso de cerámica frío, creando una atmósfera estéril que solo aumentaba la ansiedad en su corazón. Después de entregar la misteriosa caja negra al oficial de guardia, Sofía fue conducida a una habitación especial separada del vestíbulo principal. Se sentó allí sola, retorciendo sus manos que estaban frías como el hielo. El reloj de pared colgado sobre la puerta marcaba un ritmo lento y tortuoso, como burlándose del tiempo que avanzaba tan despacio. Cada tic-tac de la aguja golpeaba sus tímpanos, recordándole el sonido de tic-tic que había escuchado dentro del auto. Sofía trató de cerrar los ojos, intentando apartar la imagen del rostro de Daniel que seguía acosando sus pensamientos. Pero el miedo era demasiado fuerte. Al principio, el oficial que recibió la denuncia de Sofía parecía actuar con normalidad, incluso con cierto escepticismo. Probablemente pensaba que esto era solo un caso común de disputa matrimonial, donde un esposo posesivo colocaba un rastreador GPS para vigilar a su esposa. Sin embargo, esa actitud relajada cambió drásticamente en cuestión de minutos. Sofía vio a través del cristal de la ventana de la sala de espera que el oficial regresaba con el rostro tenso después de examinar la caja en la habitación trasera. Lo vio susurrando seriamente con su compañero, luego llamando a alguien con tono urgente. Poco después, comenzó una actividad inusual. Varios policías con uniforme completo corrían por los pasillos y Sofía alcanzó a escuchar las palabras evacuación y escuadrón antibombas pronunciadas casi a gritos. El corazón de Sofía pareció detenerse. Se dio cuenta de que el objeto que había traído no era un juguete cualquiera. Pasaron 2 horas en una incertidumbre agónica. Sofía no tenía permiso de salir de aquella habitación. Incluso para ir al baño debía ser escoltada por una oficial mujer. La sed y el hambre habían desaparecido sin saber a dónde, reemplazadas por unas náuseas que seguían revolviéndose en su estómago. Su teléfono lo había apagado según las instrucciones de la policía para no ser rastreada. Se sentía aislada del mundo exterior, atrapada en una burbuja de miedo que crecía cada vez más. De repente, la puerta de la habitación se abrió. Un joven oficial, llamado Miguel, entró con rostro serio. No traía buenas noticias, sino un teléfono especial de la policía. Miguel colocó el teléfono sobre la mesa frente a Sofía y le dijo que el capitán Mendoza quería hablar directamente con ella. Sofía miró el teléfono con duda.
¿Por qué el capitán Mendoza tenía que llamarla si estaban en el mismo edificio? Miguel le explicó que el capitán Mendoza estaba en el área de esterilización junto con el equipo de desactivación de bombas, examinando el objeto que Sofía había traído. No podían arriesgarse a llevarla hasta allá. Con las manos temblando violentamente, Sofía levantó el auricular y se lo acercó al oído. Hubo un silencio momentáneo. Solo se escuchaba una respiración pesada del otro lado. Cuando finalmente se escuchó la voz del capitán Mendoza, no era firme ni autoritaria como Sofía imaginaba de un jefe de policía. Aquella voz temblaba, llena de un tono de pánico contenido y de incredulidad. El capitán Mendoza comenzó la conversación pidiéndole a Sofía que mantuviera la calma. Pero la frase siguiente derrumbó por completo las defensas de Sofía. El capitán le dijo que era muy afortunada, o que quizás Dios aún la amaba mucho, porque todavía estaba respirando en ese momento. Le explicó que el pequeño objeto negro que Sofía había encontrado detrás del rin de su auto no era un simple rastreador GPS común. Aquel objeto era un detonador de bomba casera muy sofisticado y mortal. El capitán Mendoza explicó con voz entrecortada que dentro de aquella caja había material explosivo de tipo C4 en pequeña cantidad, pero suficiente para perforar el tanque de gasolina y crear una explosión en cadena que habría incinerado el auto en un instante. El mundo de Sofía se oscureció de golpe. Su respiración se atascó en la garganta. Sintió que el oxígeno de la habitación había sido absorbido por completo. Una bomba. Su esposo había colocado una bomba. El capitán Mendoza continuó su explicación que ponía los pelos de punta. El dispositivo estaba diseñado con un mecanismo de doble detonador. Primero, el dispositivo estaba conectado a un sensor de velocidad y vibración. Si el auto de Sofía viajaba por la autopista a una velocidad estable superior a 120 km por hora durante más de 10 minutos, el detonador se activaría automáticamente. Segundo, el dispositivo también tenía un detonador remoto que podía activarse a través de una señal celular si el detonador automático fallaba. Es decir, Daniel había diseñado un escenario de muerte casi perfecto. Daniel quería que Sofía muriera quemada en la autopista y la policía pensara que había sido un accidente de tráfico normal por falla de frenos o cortocircuito del motor. Las lágrimas de Sofía caían en silencio, empapando abundantemente sus mejillas y su pañuelo. Su cuerpo temblaba violentamente como si estuviera en medio de una tormenta de nieve. Se imaginó a sí misma conduciendo esa mañana. Si tan solo no hubiera sido perceptiva ante aquel ruido extraño, si tan solo no hubiera decidido detenerse y revisar la llanta, si tan solo hubiera seguido acelerando su auto en la autopista según el plan original, en este momento ya sería un montón de carne carbonizada dentro del armazón de un auto en llamas. Daniel, el hombre que la había abrazado esa mañana, el hombre que fingió revisar los frenos por su seguridad, en realidad la estaba enviando hacia la tumba. La sonrisa de Daniel, el beso en la frente y su advertencia de que tuviera cuidado, todo había sido el teatro del demonio más cruel. El capitán Mendoza al otro lado del teléfono intentaba calmar a Sofía, aunque su propia voz aún sonaba conmocionada. Le dijo que el equipo antibombas estaba intentando desactivar el dispositivo, pero que el circuito era muy complicado y sensible. Un movimiento en falso podría detonar la explosión. Por eso la voz del capitán Mendoza temblaba. Era consciente de lo cerca que había estado Sofía de la muerte. Le dijo que ella acababa de pasear por la ciudad con una bomba activa, incluso la había traído dentro de la comisaría. La acción de Sofía de arrancar aquel dispositivo en realidad era muy arriesgada, porque una sacudida fuerte durante la extracción podría haber detonado la explosión. El hecho de que el dispositivo no explotara al ser arrancado era un milagro que no podía explicarse con lógica técnica. Sofía no pudo decir nada más. Su lengua estaba paralizada. El dolor en su corazón superaba con creces el miedo a la bomba.
La traición de Daniel se sentía como un puñal que giraba lentamente dentro de su pecho. Se sentía estúpida, ingenua e indefensa. Todo este tiempo había dormido junto a un asesino de sangre fría. Todos los dulces recuerdos de sus 5 años de matrimonio se hicieron añicos en un instante, reemplazados por la terrible realidad de que su esposo deseaba su muerte. Sofía dejó caer el auricular sobre la mesa, incapaz de seguir escuchando los detalles técnicos sobre cómo su esposo planeaba asesinarla. Se abrazó a sí misma, llorando desconsoladamente en aquella habitación silenciosa, lamentando su destino que había cambiado drásticamente en solo unas horas, de ser una esposa feliz a convertirse en el objetivo de un asesinato. Miguel, el joven oficial que había traído el teléfono, miraba a Sofía con una expresión de lástima. No se atrevió a acercarse, dejando que aquella mujer derramara su tristeza. Pero el tiempo no estaba de su lado. En el área de esterilización, el capitán Mendoza sabía que debían actuar rápidamente. Daniel seguramente estaba monitoreando los movimientos de Sofía a través de la aplicación de rastreo conectada al dispositivo. Si Daniel veía que la ubicación de Sofía se detenía demasiado tiempo en la comisaría, sospecharía y podría huir o destruir otras pruebas. El capitán Mendoza debía elaborar un plan de inmediato, un plan arriesgado que requería la fortaleza mental de Sofía para levantarse de su derrumbe y contraatacar. Sofía debía dejar de llorar, porque sus lágrimas no salvarían su vida, pero su valentía sería lo que determinaría todo. Cuando su llanto se calmó, Sofía se quedó sentada con la mirada vacía contemplando la pared blanca frente a ella. La puerta de la habitación se abrió de nuevo, y esta vez el capitán Mendoza entró en persona, acompañado por Miguel. El capitán Mendoza lucía cansado. Su camisa de uniforme estaba algo arrugada, pero sus ojos irradiaban la firmeza de un líder listo para la batalla. Se sentó en la silla frente a Sofía, mirando a aquella desafortunada mujer con una expresión paternal. Ya no había voz temblorosa como en la llamada telefónica. Ahora solo había un enfoque agudo para atrapar al culpable. El capitán Mendoza colocó un mapa digital sobre la mesa, mostrando un punto rojo que parpadeaba en la ubicación de la comisaría. Le explicó la grave situación que enfrentaban. Aquel punto rojo en el mapa era la señal emitida por el rastreador de la bomba. Daniel, donde quiera que estuviera en ese momento, seguramente estaba viendo el mismo punto en su teléfono u ordenador. En ese momento, Daniel probablemente se preguntaba por qué su esposa se había detenido en una comisaría de policía. Si Daniel se daba cuenta de que su plan había fallado, podría huir al extranjero o destruir otras pruebas en casa que pudieran incriminarlo. La policía necesitaba tiempo para reunir pruebas sólidas, y la mejor manera de ganar tiempo era hacer que Daniel creyera que su plan estaba funcionando perfectamente. Tenían que engañar al engañador. El plan elaborado por el capitán Mendoza sonaba como una escena de película de acción, pero era la única salida. El equipo técnico de la policía transferiría el detonador de la bomba a una caja especial a prueba de sacudidas, luego lo llevaría usando un dron o un vehículo encubierto hacia la autopista, simulando la ruta del viaje de trabajo de Sofía. Llevarían el dispositivo a una antigua área de cantera de piedra caliza, solitaria y lejos de cualquier asentamiento, que geográficamente estaba en la trayectoria de Sofía. Allí, el equipo antibombas detonaría la bomba de forma controlada. Para Daniel, que monitoreaba desde lejos, vería el punto GPS moviéndose normalmente por la autopista, y luego de repente la señal desaparecería junto con la noticia de un accidente que sería fabricada por la policía. Sofía escuchó el plan con atención. Al principio dudó si sería capaz de participar en aquella farsa. Sin embargo, el dolor que quemaba su pecho lentamente se transformó en combustible para la valentía. No quería ser una víctima pasiva. Quería ver el verdadero rostro de Daniel cuando su máscara cayera. Con un asentimiento lento pero firme,
Sofía aceptó el plan del capitán Mendoza. Entregó completamente el control de la operación a la policía. El capitán Mendoza dio inmediatamente la señal a Miguel para comenzar la ejecución. El equipo técnico se movió rápidamente para trasladar aquel paquete mortal fuera del edificio con procedimientos de seguridad de alto nivel. Sofía fue llevada a la sala de monitoreo cibernético, donde había una pantalla grande que mostraba el movimiento del punto rojo en tiempo real. Sofía vio el punto comenzar a moverse, dejando la comisaría, recorriendo las calles principales y entrando a la autopista. El equipo policial que llevaba el dispositivo conducía el vehículo a una velocidad exactamente igual al estilo de conducción de Sofía, ni muy rápido ni muy lento, manteniendo la ilusión perfecta. El corazón de Sofía latía con fuerza conforme el punto se movía, sintiendo como si su alma estuviera flotando sobre aquel mapa digital, presenciando la simulación de su propia muerte. Mientras tanto, otra unidad de la policía comenzó a difundir información falsa a la red de comunicaciones de radio y medios locales sobre un accidente de un solo vehículo en el kilómetro 80, la ubicación designada como lugar de la explosión. Todo estaba arreglado con mucha precisión y detalle. Los camiones de bomberos y las ambulancias que ya habían sido coordinados se dirigieron hacia la cantera de piedra caliza para añadir dramatismo en caso de que hubiera testigos o si Daniel decidiera verificar la ubicación del incidente. Sofía solo podía quedarse sentada en silencio, retorciendo sus dedos, rezando para que aquella farsa lograra engañar a su astuto esposo. Una hora después, el punto rojo en la pantalla del monitor había llegado al área de la cantera designada como lugar del incidente. En la pantalla, Sofía vio que la velocidad del vehículo que transportaba la bomba aumentaba, simulando el escenario de un auto que acelera antes de un accidente. Y de repente el punto rojo dejó de moverse y parpadeó rápidamente antes de finalmente apagarse por completo en la pantalla. En la cantera, el equipo antibombas acababa de detonar la bomba casera de Daniel. El sonido de la explosión no se escuchó hasta la comisaría, pero el silencio en la sala de monitoreo se sentía ensordecedor. La señal había desaparecido. Para el mundo exterior y para Daniel, Sofía acababa de sufrir un accidente fatal. Exactamente unos segundos después de que la señal en la pantalla se apagara, el teléfono de Sofía, que había sido encendido de nuevo pero en modo silencioso, vibró sobre la mesa. La pantalla del teléfono se iluminó, mostrando la notificación de un mensaje entrante. El nombre del remitente hizo que la sangre de Sofía hirviera. Mi amor. Todas las miradas en la habitación se dirigieron al teléfono de Sofía. El capitán Mendoza hizo una señal para que Sofía leyera el mensaje sin responderlo. Con las manos temblorosas de rabia, Sofía tomó su teléfono y leyó el breve mensaje de Daniel. El contenido del mensaje era tan simple, pero tan cruel. Cariño, ¿ya llegaste? Tengo un mal presentimiento. Avísame cuando llegues. Estoy muy preocupado. Sofía leyó el mensaje repetidamente. Si no hubiera sabido la verdad, quizás habría sonreído leyendo la preocupación de su esposo, pero ahora sabía el significado detrás de esas palabras. Daniel no estaba preguntando cómo estaba. Daniel estaba asegurándose de si Sofía seguía viva o ya había muerto. El mensaje fue enviado exactamente cuando la señal GPS desapareció, lo que significaba que Daniel efectivamente estaba monitoreando los segundos de la muerte de su esposa mientras fingía ser un esposo preocupado. Sofía dejó su teléfono con brusquedad. Sus lágrimas ya se habían secado, ya no había tristeza en su rostro. Solo había una mirada fría llena de venganza. Miró al capitán Mendoza y habló con una voz mucho más estable y aterradora que antes. Le dijo que Daniel había mordido el anzuelo, que él pensaba que ella ya estaba muerta. El capitán Mendoza asintió, reconociendo la fortaleza mental de la mujer frente a él. Este era el punto de inflexión para Sofía. Ya no era una esposa débil. Era una mujer que acababa de levantarse de su propia tumba para exigir justicia. El juego apenas comenzaba.
Daniel quizás pensaba que había ganado todo, eliminando el único obstáculo hacia la riqueza y la libertad. Pero no se daba cuenta de que acababa de despertar otro lado de Sofía que nunca había conocido. Sofía juró en su corazón que seguiría el juego de Daniel. Dejaría que su esposo volara alto en la euforia de su victoria antes de que ella misma le cortara las alas y lo hiciera caer al abismo más profundo de la destrucción. El plan de venganza ahora estaba perfectamente organizado en la mente de Sofía, respaldado completamente por el poder de la ley que estaba detrás de ella. El sol ya se había puesto hacía rato, reemplazado por un cielo nocturno denso sin estrellas, como si la naturaleza también estuviera de luto por la falsa tragedia que acababa de ser transmitida por toda la ciudad. Sofía todavía estaba en la habitación especial del cuartel de policía, un escondite temporal preparado por el capitán Mendoza para su seguridad. Su cuerpo se sentía extremadamente cansado, pero sus ojos permanecían alerta, negándose a cerrarse aunque fuera un segundo. La adrenalina y el dolor se mezclaban, creando un combustible que la mantenía vigilante. Mientras tanto, la atmósfera en su casa, ahora totalmente bajo el control de Daniel, mostraba un contraste repugnante. La noticia sobre el accidente fatal en la autopista ya se había difundido en varios canales de televisión local y redes sociales. La policía había trabajado muy limpiamente, publicando las iniciales de la víctima como S y el tipo de vehículo que coincidía con el de Sofía, junto con imágenes de video desde lejos que mostraban los restos de un auto calcinado en el fondo del barranco de la cantera, resultado de la explosión preparada por el equipo antibombas. Para el público en general, esto era una tragedia. Para Daniel, esto era una sinfonía de victoria. Desde las cámaras de vigilancia ocultas que habían sido instaladas discretamente por el equipo de inteligencia policial en la sala y el comedor de la casa de Daniel unas horas antes, aprovechando las vulnerabilidades de seguridad del sistema de hogar inteligente, Sofía y el capitán Mendoza podían observar cada movimiento de Daniel en vivo desde el cuartel. En la pantalla del monitor se veía a Daniel de pie en la terraza de la casa, atendiendo a varios vecinos que venían a dar el pésame. El rostro de Daniel lucía demacrado, sus ojos rojos e hinchados. Actuaba perfectamente como un esposo profundamente afectado. Sus hombros temblaban mientras recibía abrazos de los vecinos, incluso de vez en cuando se secaba la nariz con un pañuelo, agradeciéndoles con voz ronca que partía el corazón. «¡Qué buena actuación!», murmuró Miguel, que estaba de pie detrás de la silla de Sofía. Sofía solo guardó silencio, sus ojos fijos en la pantalla, registrando cada falsedad de su esposo. Vio cómo Daniel fingía estar tan débil que tuvo que ser ayudado a entrar a la casa por el presidente de la junta vecinal. Sin embargo, tan pronto como la puerta principal se cerró y quedó con llave, tan pronto como los vecinos se fueron, la postura corporal de Daniel cambió drásticamente en cuestión de segundos. La espalda, que antes estaba encorvada de tristeza, ahora se irguió orgullosa. Aquella cara de pena desapareció sin dejar rastro, reemplazada por una amplia sonrisa aterradora. Daniel caminó tranquilamente hacia la cocina, abrió el refrigerador y sacó una botella de agua mineral fría. La bebió con avidez, como si acabara de terminar una carrera agotadora. No había lágrimas, no había tristeza, solo satisfacción. Poco después, el timbre de la puerta trasera sonó con un código de golpes específico. Daniel se apresuró a abrir. Entró una joven mujer de pelo largo con ropa de moda, pero algo cubierta para no llamar la atención. Era Valentina. Sofía apretó los puños debajo de la mesa al ver a aquella mujer entrar en su casa, pisando el piso que Sofía limpiaba todos los días con sus zapatos sucios. Valentina corrió inmediatamente a abrazar a Daniel, riendo bajito. «¿Funcionó?», preguntó con tono coqueto. Daniel asintió con determinación, levantando un poco a Valentina de tan feliz que estaba. «Limpio. Las noticias ya salieron. Nadie sospecha. Todos piensan que fue un accidente puro», respondió Daniel con orgullo. Luego ambos se movieron al comedor.
Sofía vio a Daniel sacar ingredientes de comida cara que aparentemente había escondido en la parte de atrás del refrigerador, tapados con vegetales comunes para que Sofía no los viera. Había filetes de carne de calidad premium y frutas importadas. Resulta que Daniel ya había planeado esta fiesta de celebración incluso antes de que Sofía partiera. Sin perder tiempo, Daniel comenzó a cocinar aquel filete con destreza, silbando mientras volteaba la carne en el sartén. Valentina se sentó en la silla del comedor, la silla donde usualmente se sentaba Sofía, mientras jugaba con su teléfono, revisando las noticias en línea sobre la muerte de Sofía, mientras sonreía con sarcasmo. «Mira esto, cariño», dijo Valentina mostrando la pantalla de su teléfono a Daniel. «Los comentarios de la gente en internet rezan mucho por ti. Que el esposo que ha quedado viudo tenga fortaleza, jaja. Si supieran que tu fortaleza ahora mismo está cocinando filete wagyu». Daniel soltó una carcajada. El sonido de su risa resonó en aquella casa que debería estar de luto. «Déjalos, sus oraciones facilitarán nuestro camino al banco. Mañana empezaré a tramitar el acta de defunción. Ya tienes listos los papeles del notario falso, ¿verdad?» Valentina asintió. «Todo listo. En cuanto salga el acta de defunción, solo tenemos que presentar el reclamo de la herencia. En un mes seremos millonarios». En el cuartel de policía, el capitán Mendoza ordenó a su personal que grabara cada segundo de aquella conversación. Esta era una prueba muy sólida, una confesión directa de boca de los propios culpables. Pero para Sofía, esto era una tortura emocional indescriptible. Veía su plato favorito, un regalo de doña Carmen, siendo usado ahora por Valentina. Veía las copas de cristal que solo usaba en momentos especiales, ahora llenas de refresco por Daniel, para brindar con su amante. Comían con gusto, cortando aquella carne con brusquedad, como si estuvieran cortando los restos de recuerdos de Sofía en aquella casa. No había alcohol ni vino en aquella mesa, porque Daniel quería permanecer completamente sobrio para recibir a más visitantes que pudieran llegar esa noche. Solo bebían refrescos caros y jugos de frutas, pero la embriaguez que sentían era la embriaguez de la victoria. La conversación entre ellos se volvía cada vez más repugnante. Comenzaron a discutir planes de renovación de la casa. Valentina dijo que quería cambiar el color de la pintura de la sala, porque el color elegido por Sofía era demasiado corriente. También quería tirar toda la ropa de Sofía del armario y reemplazarla con su colección de marcas. Daniel aceptó todo fácilmente, como si Sofía nunca hubiera existido en su vida. Además, ella era aburrida, dijo Daniel mientras masticaba la carne. Esas palabras abofetearon a Sofía más fuerte que cualquier golpe físico. Sofía era demasiado rígida, demasiado correcta. Vivir con ella era como vivir en un internado de monjas. Necesitaba a alguien más emocionante, que pudiera disfrutar el dinero como tú, Valentina. Valentina sonrió seductoramente, llevando un trozo de carne a la boca de Daniel. «Y ahora eres libre, ya no hay freno que te detenga. Ah, hablando de frenos, ¿estás seguro de que ella no sufrió? Quiero decir, ¿la explosión la mató instantáneamente?», preguntó Valentina fingiendo preocupación, pero su tono era plano. Daniel se encogió de hombros indiferente. «¿Quién sabe? Y no me importa. Ya sea que muriera instantáneamente o que se quemara lentamente, el resultado es el mismo. Lo importante es que desapareció y ya no se necesita su firma. La herencia del viejo ese ahora es mía». La fría respuesta de Daniel hizo que Sofía, que observaba desde la pantalla, sintiera que su sangre se congelaba. Aquel hombre realmente no tenía ni una pizca de conciencia. Daniel ni siquiera consideraba a Sofía como un ser humano, solo como un obstáculo administrativo que había que eliminar. Sofía apagó el monitor frente a ella. Ya no era capaz de seguir viendo aquella intimidad repugnante sobre su propia tumba. Ya había visto suficiente, ya había escuchado suficiente. Sus lágrimas se habían agotado por completo. Ahora en su pecho solo había un vacío listo para llenarse con el plan de venganza. Sofía se volvió hacia el capitán Mendoza, su rostro duro como una roca. Le dijo fríamente
que ya había visto al verdadero demonio, que ahora le permitiera convertirse en el fantasma que atormentaría sus sueños. El capitán Mendoza asintió con respeto. Le explicó que aquella grabación era suficiente para atrapar a ambos con múltiples cargos. Pena de muerte o cadena perpetua les esperaba. Pero según el plan, primero jugarían psicológicamente con ellos. Harían que se sintieran atormentados por sus propios pecados antes de que las esposas tocaran sus manos. Aquella noche, mientras Daniel y Valentina dormían profundamente con el estómago lleno y dulces sueños de riqueza, no se daban cuenta de que afuera Sofía y el equipo policial estaban preparando una sorpresa que convertiría aquellos dulces sueños en una pesadilla eterna. La celebración de esa noche era su última celebración como personas libres. A partir de mañana, el verdadero terror comenzaría. La tercera noche después de que la noticia de la muerte de Sofía fuera difundida, la casa estaba llena de visitantes que venían sin cesar a presentar sus condolencias. Una carpa verde aún estaba instalada en el jardín delantero, cubriendo filas de sillas plásticas ocupadas por vecinos, parientes lejanos y compañeros de trabajo de Sofía que venían a ofrecer oraciones. El sonido de la recitación de versículos sagrados resonaba suavemente a través de los altavoces, creando una atmósfera solemne y llena de duelo. Sin embargo, para Daniel, cada segundo que pasaba en aquel evento era una tortura de aburrimiento extremo. Estaba sentado con las piernas cruzadas en la sala, vistiendo una camisa blanca y un gorro de oración negro, con una expresión afligida que había practicado frente al espejo durante horas. De vez en cuando se secaba los ojos secos, fingiendo contener el llanto cuando algún invitado lo saludaba con palabras de consuelo. En su interior, Daniel estaba ocupado calculando el tiempo estimado para que aquel evento terminara y pudiera volver a disfrutar de su libertad. Doña Carmen, la madre de Sofía, estaba sentada no muy lejos de Daniel. Aquella anciana lucía muy afectada. Su rostro estaba hinchado y su mirada vacía contemplaba el suelo. Daniel de vez en cuando echaba un vistazo a su suegra con una sensación de incomodidad. Sentía que doña Carmen estaba siendo demasiado dramática. Alrededor de las 8 de la noche, cuando la sesión de oración comunitaria estaba en su momento más solemne, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio fue solo algo insignificante. La lámpara de araña de cristal en la sala de repente comenzó a parpadear. Los invitados se miraron entre sí, pensando que era solo un problema de voltaje por el alto consumo de electricidad. Sin embargo, aquel parpadeo tenía un patrón extraño. Apagada, encendida, apagada, encendida. Luego se apagó totalmente durante varios segundos antes de encenderse de nuevo con una intensidad de luz mucho más brillante que deslumbraba los ojos, para luego atenuarse como la luz de una vela. Daniel sintió que un sudor frío corría por su espalda. Sabía que el sistema eléctrico de la casa había sido renovado el año pasado y todo estaba conectado a un sistema de hogar inteligente. Trató de pensar lógicamente, quizás había un cortocircuito, pero una sensación de malestar comenzó a arrastrarse en su corazón. Antes de que los invitados se recuperaran del susto por la lámpara que actuaba extraño, de repente la temperatura de la habitación bajó drásticamente. Los aires acondicionados instalados en las esquinas de la casa parecían haber sido comandados por una mano invisible para funcionar a la temperatura más baja con la potencia del ventilador al máximo. El viento frío soplaba fuerte haciendo que las cortinas de las ventanas ondearan salvajemente a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Los visitantes comenzaron a ajustarse las chaquetas y mantas, susurrando desconcertados. Daniel se apresuró a tomar su teléfono para revisar la aplicación de control del hogar inteligente, con la intención de apagar el aire acondicionado. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando vio la notificación en la pantalla de su teléfono? Acceso denegado. Controlador principal. Sofía. Daniel se quedó boquiabierto. Estaba seguro de haber reseteado todos los accesos después de la muerte de Sofía. Pero, ¿por qué el nombre de su esposa todavía aparecía como administrador controlador? Su corazón,
comenzó a latir irregularmente. El verdadero terror comenzó unos minutos después. En medio del silencio de la pausa entre oraciones, el altavoz inteligente ubicado sobre el aparador de la sala de estar, de repente, se encendió solo. Su luz indicadora giró en azul, señal de que estaba activo. Se escuchó un ruido de estática por un momento, haciendo que todos los ojos se dirigieran hacia aquel pequeño objeto redondo. Luego se escuchó una grabación de voz muy familiar. Era la voz de Sofía. No era la voz fantasmal y aterradora de un espectro, sino un fragmento de grabación de la voz de Sofía mientras tarareaba su canción favorita en el baño. Una grabación que Daniel había tomado a escondidas cuando todavía eran una pareja enamorada. «Oye, Daniel, no olvides cerrar la puerta». La voz alegre y viva de Sofía resonó en aquella habitación llena de visitantes. El ambiente cambió instantáneamente a escalofriante. Doña Carmen entró en histeria al escuchar la voz de su hija. Lloraba llamando el nombre de Sofía, creyendo que su hija estaba presente allí. El rostro de Daniel se puso pálido como la cera. La sangre pareció retirarse de su cara, sus manos temblaban violentamente sosteniendo el teléfono. Sabía que esto no podía ser sobrenatural, esto tenía que ser un hackeo. Pero ¿quién lo había hackeado? ¿Quién tenía aquella grabación privada además de él mismo? Daniel trató de apagar a la fuerza el altavoz, desconectándole el cable. Sin embargo, sus movimientos de pánico y prisa hicieron que tropezara con la alfombra y cayera sentado, causando un alboroto vergonzoso frente a los invitados. Intentó reír nerviosamente, diciéndoles que quizás el altavoz estaba dañado o había una interferencia de frecuencia de radio. Pero las miradas de sospecha y miedo de los vecinos no podían ser engañadas. Comenzaban a sentir que había un aura que no estaba bien en aquella casa, un aura de rencor que aún no estaba resuelto. El clímax del terror de aquella noche ocurrió cuando el evento estaba por terminar. Un repartidor en motocicleta se detuvo justo frente a la puerta de la casa. El repartidor llevaba un casco completamente cerrado y una chaqueta negra sin logo de ninguna empresa de mensajería. Caminó con pasos firmes, atravesando la multitud de invitados que se preparaban para irse. Sin preguntar, el repartidor colocó una caja de cartón desgastada frente a Daniel. «Paquete para el señor Daniel, entrega urgente», dijo el repartidor con voz monótona detrás de su casco. Luego se dio la vuelta y se fue inmediatamente antes de que Daniel pudiera preguntar quién era el remitente. Daniel miró la caja con sospecha. No había nombre de remitente, solo una inscripción en marcador rojo grueso. «Para mi amado esposo». Con las manos temblorosas, observado por los últimos invitados que sentían curiosidad, Daniel abrió la cinta de la caja. En cuanto la tapa se abrió, un olor a aceite y hierro oxidado salió del interior. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par al ver el contenido. Dentro de la caja había un disco de freno de auto que estaba agrietado y quemado, junto con una llave inglesa manchada con un líquido rojo espeso que parecía sangre, aunque en realidad era solo pintura de aceite. Encima de aquel montón de hierro viejo había una hoja de papel blanco con una letra que él reconocía muy bien. Era la letra de Sofía. El mensaje en el papel era breve, pero destruyó su cordura. «Cariño, olvidaste apretar un tornillo en tu corazón. Vuelvo para arreglarlo». Daniel lanzó la caja del susto. El disco de freno hizo un ruido metálico al golpear el piso de cerámica, haciendo que todos saltaran. Daniel retrocedió aterrorizado hasta que su espalda chocó contra la pared. Su respiración se aceleraba. Sus ojos miraban salvajemente alrededor de la habitación, como buscando la figura de Sofía en cada rincón oscuro. Esto tiene que ser una broma», gritó histéricamente, con la voz quebrada. Pero muy dentro de su corazón, la lógica de Daniel comenzaba a derrumbarse. Empezaba a dudar de su propia cordura. ¿Realmente Sofía había muerto? ¿O su espíritu se había levantado para vengarse? El miedo irracional comenzaba a corroer su alma.
Se sentía observado por miles de ojos invisibles. Aquella noche, después de que el último invitado se fue con sentimientos de horror, Daniel no se atrevió a dormir en el dormitorio principal. Se encerró con llave en el cuarto de huéspedes, encendiendo todas las luces, y se sentó acurrucado en una esquina de la cama, sosteniendo un cuchillo de cocina. Intentó llamar a Valentina repetidamente, necesitando validación de que no estaba loco. Pero el teléfono de Valentina estaba apagado, parte del plan de aislamiento elaborado por el capitán Mendoza. Daniel estaba solo. El sonido del viento fuera de la ventana se oía como susurros de Sofía. La sombra de los árboles en la cortina parecía la silueta de una mujer con pañuelo que estaba de pie mirándolo. El terror psicológico lanzado por Sofía y la policía había logrado penetrar las defensas mentales de Daniel. El asesino arrogante ahora se había convertido en un ratón cobarde, atrapado en el laberinto de sus propios miedos, esperando un amanecer que nunca parecía llegar. Pasaron 3 días desde aquella noche de terror. Daniel poco a poco comenzó a recuperar algo de su valor, impulsado por una codicia mayor que su miedo. Se convenció a sí mismo de que los eventos de la noche del velorio eran solo obra de algún bromista que le tenía envidia, o quizás de un competidor de negocios. Para él, los fantasmas no existían y los muertos no podían enviar paquetes. Sofía estaba muerta. Punto. Él había visto las noticias. Él había visto los restos del auto quemado en televisión. Ese hecho era su único asidero. Ahora su enfoque principal volvía al objetivo original, el dinero. Hoy era el día del desembolso, el día en que se convertiría oficialmente en el único dueño de todos los activos del padre de Sofía, cuya cantidad era fantástica. Muy temprano en la mañana, Daniel ya estaba vestido elegantemente. Se puso su mejor traje que acababa de comprar ayer, se roció perfume caro y se peinó hacia atrás con brillantina. En el espejo veía la figura de un nuevo millonario, no la de un esposo en duelo. Ignoró las ojeras negras por la falta de sueño de los últimos 3 días. Con pasos firmes, condujo su auto hacia la oficina del prestigioso bufete de abogados en el centro de la ciudad, donde se llevaría a cabo la lectura del testamento y la firma del acta de transferencia de derechos de herencia. Valentina no lo acompañaba ese día. Aquella mujer había dado la excusa de haberse enfermado de repente. En realidad, Valentina ya había sido arrestada por la policía 2 horas antes y ahora estaba siendo interrogada. Pero Daniel, que no sabía nada, pensó que disfrutaría este momento de gloria primero a solas. El edificio de la firma de abogados se alzaba imponente con una arquitectura de cristal moderna e intimidante. Daniel entró al vestíbulo con la barbilla en alto. Fue recibido por una recepcionista amable y llevado inmediatamente a la sala de reuniones VIP en el último piso. La habitación era muy lujosa, con una larga mesa de caoba brillante, sillas de cuero suaves y una impresionante vista de la ciudad desde las enormes ventanas de cristal. Al final de la mesa estaba sentado un abogado senior de rostro rígido y un asistente de notario que organizaba un montón de documentos. Daniel los saludó con una sonrisa de confianza, la sonrisa de un ganador. El abogado, que en realidad ya estaba cooperando con la policía, comenzó el procedimiento con formalidades estrictas. Leyó los detalles de los activos dejados por el difunto padre de Sofía. Desde hectáreas de plantaciones de palma en el interior del país, varias propiedades comerciales en la capital, hasta depósitos y valores. El valor total hacía que la cabeza de Daniel diera vueltas de alegría. Trató de contener su sonrisa para no parecer demasiado ansioso, pero el brillo en sus ojos no podía mentir. Se imaginaba el auto deportivo que compraría, la mansión con piscina y las vacaciones alrededor del mundo que pronto haría realidad. Todos sus sufrimientos y miedos de estos días quedaban saldados. «Bien, señor Daniel», dijo el abogado con tono seco mientras le acercaba un documento grueso.
Basándose en el acta de defunción de la señora Sofía que usted ha adjuntado y de acuerdo con las cláusulas del testamento, todos estos activos pasarán a sus manos como heredero sustituto. Por favor, lea la cláusula de renuncia de derechos y firme en la parte marcada con la estampilla fiscal. Daniel recibió el bolígrafo dorado que le ofrecían. Sus manos temblaban ligeramente, esta vez por el éxtasis de la victoria. Contempló aquel papel como si contemplara un boleto al paraíso. Sin dudar, acercó la punta del bolígrafo al papel, listo para estampar la firma que cambiaría su destino para siempre. Sin embargo, justo cuando la punta del bolígrafo tocó el papel, el abogado de repente colocó su mano sobre el documento, deteniendo el movimiento de Daniel. «Espere un momento, señor Daniel», dijo. Daniel levantó la vista, con el ceño fruncido de molestia por la interrupción. «¿Qué pasa ahora? ¿No están completos todos los documentos?», preguntó con tono impaciente. El abogado miró a Daniel con una expresión extraña, una expresión que hizo que el valor de Daniel disminuyera un poco. «Nuestro procedimiento legal exige una verificación final de un testigo clave, señor, especialmente para casos donde el heredero principal fallece repentinamente en un accidente inusual. Debemos asegurarnos de que no haya disputas en el futuro». Daniel resopló bruscamente. «¿Qué testigo más? Mi esposa ya murió. No hay hijos. Yo soy el único familiar. No complique las cosas». El abogado no respondió. Solo desvió su mirada hacia la gran puerta doble de madera de roble al final de la habitación. Daniel siguió la dirección de la mirada del abogado. Su corazón comenzó a latir fuerte de nuevo. La misma sensación de malestar que la noche del velorio volvió a asaltarlo. El silencio en aquella habitación era tan opresivo. Solo se escuchaba el sonido del reloj de pared que marcaba lentamente. Tic, tic, tic. Lentamente, la manija de aquella gran puerta se movió hacia abajo. La puerta se abrió con el suave sonido de las bisagras. Desde detrás de la puerta emergió una silueta. No era un policía, no era un fantasma, sino una mujer. El sonido de los tacones altos chocando contra el piso de mármol se escuchaba firme y rítmico. Tac, tac, tac. Aquella mujer entró a la luz de la habitación. Daniel entrecerró los ojos y en ese mismo instante el bolígrafo en su mano se soltó y cayó al suelo. Su boca se abrió de par en par. Sus ojos se desorbitaron como si fueran a salirse de sus cuencas. Su respiración se cortó, como si hubiera una mano invisible estrangulando su cuello. Aquella mujer era Sofía, pero no la Sofía que él conocía. Sofía, que estaba de pie allí, vestía un elegante y formal conjunto de blazer y pantalón de vestir, irradiando un aura de poder y confianza extraordinarias. Su rostro lucía fresco y saludable, sin una sola herida. Su mirada era aguda y fría, penetrando directamente las pupilas de Daniel. Sofía caminó lentamente acercándose a la mesa. Cada paso pisoteaba el ego y las esperanzas de Daniel hasta hacerlos añicos. La habitación parecía encogerse para Daniel. Las paredes de cristal parecían cerrarse apretándolo. Quería correr, pero sus piernas estaban clavadas al suelo como paralizadas. «No es posible», siseó Daniel con voz ronca, casi inaudible. Tú estás muerta. Vi las noticias, vi el auto». Daniel retrocedió paso a paso hasta que su cadera chocó contra el archivador. Sacudía la cabeza repetidamente, intentando rechazar la realidad que tenía ante sus ojos. Esto tenía que ser una alucinación. Esto tenía que ser el efecto de las pastillas para dormir que tomó anoche. Sofía, a quien él le había puesto una bomba, no podía estar de pie aquí viva y respirando. Sofía se detuvo exactamente al otro lado de la mesa, directamente frente a Daniel. Tomó el documento de herencia que Daniel casi había firmado, lo miró un momento y luego lo arrojó de vuelta sobre la mesa con una mirada despectiva. Sonrió. Pero aquella sonrisa no era la dulce sonrisa de una esposa, sino la fría mueca de un juez a punto de dictar sentencia de muerte. «Hola, cariño», saludó Sofía con un tono casual aterrador.
Tu sueño se hizo realidad. Efectivamente volví más pronto, pero lástima que olvidé morirme ayer. Aquellas palabras golpearon a Daniel como un mazo. La realidad lo abofeteó con fuerza. Sofía seguía viva. Su plan había fracasado totalmente. El pánico de Daniel poco a poco se transformó en una forma de autodefensa agresiva y descontrolada. Su rostro, que estaba pálido, ahora se enrojeció de rabia y confusión. Señaló la cara de Sofía con el dedo índice tembloroso, gritando que ella lo había engañado, que ella había fingido su propia muerte, una acusación que sonaba muy ridícula considerando que él era quien había intentado matar a su esposa. Daniel gritó que todo esto era ilegal, que Sofía estaba jugando con la ley fingiendo estar muerta. Sus gritos resonaron en aquella lujosa habitación, rebotando en las paredes de cristal. Sin embargo, ni una sola persona en la habitación reaccionó con miedo. El abogado y el asistente de notario solo permanecieron sentados tranquilamente, mirando a Daniel con expresiones de desprecio, como si estuvieran viendo el espectáculo de un patético payaso. De repente, la doble puerta detrás de Sofía se abrió de par en par con brusquedad. El sonido de pesadas pisadas de botas militares firmes y autoritarias llenó la habitación. Entró el capitán Mendoza completamente uniformado, seguido por Miguel y varios miembros del equipo de investigación armados. Su presencia traía un aura de autoridad que no podía ser cuestionada. Daniel se quedó inmediatamente en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par al ver aquellos uniformes de policía. Reconoció la cara del capitán Mendoza, el policía que había visto en las noticias dando declaraciones a la prensa sobre el falso accidente. Las piezas del rompecabezas en la cabeza de Daniel finalmente encajaron perfectamente. La policía estaba involucrada. Esto no era simplemente Sofía sobreviviendo. Esta era una operación trampa diseñada especialmente para él. Daniel sintió que sus rodillas perdían toda fuerza y se desplomó sentado en el frío piso de mármol. El capitán Mendoza se acercó, irguiéndose imponente frente a Daniel, que ahora lucía diminuto en el suelo. Con su voz grave de barítono llena de autoridad, el capitán Mendoza se dirigió a Daniel diciéndole que la farsa había terminado y que su escenario se había derrumbado. Daniel todavía intentaba negar, balbuceando que no había hecho nada, que solo era un esposo en duelo que vino a tramitar los derechos de herencia. Gritó pidiendo pruebas, desafiando a la policía a demostrar que era culpable. Daniel pensaba que la bomba ya había explotado en la cantera, así que no había evidencia física que pudiera vincularlo. Sentía que todavía tenía una oportunidad de escapar, todavía tenía esperanza de manipular los hechos con un abogado caro después. Sin embargo, la esperanza de Daniel fue destruida instantáneamente. Miguel se adelantó trayendo una laptop y la colocó sobre la mesa de reuniones, girando la pantalla para que quedara frente a Daniel. En la pantalla apareció una grabación de video de circuito cerrado tomada del comedor de la casa de Daniel. El video mostraba la escena de Daniel y Valentina comiendo filete con gusto mientras se reían. Exactamente la noche después de que la noticia de la muerte de Sofía fue difundida. La risa de Daniel y sus crueles comentarios sobre Sofía se escuchaban claros y nítidos a través de los altavoces de la laptop. Lo importante es que desapareció. La herencia del viejo ese ahora es mía. La voz de Daniel de la grabación llenó la habitación, convirtiéndose en el juez más honesto de su propio crimen. El rostro de Daniel en la vida real se tornó gris ceniza. Se vio a sí mismo en la pantalla, vio lo diabólico que era en ese momento. No había negación que pudiera pronunciar más. Aún no era suficiente. El capitán Mendoza hizo otra señal. La puerta se abrió de nuevo y una oficial mujer hizo entrar a alguien. Era Valentina. Pero la apariencia de Valentina era muy diferente de lo habitual. Ya no lucía elegante ni arrogante. Vestía ropa de detenida color naranja, sus manos estaban esposadas, su rostro estaba hinchado sin maquillaje y sus ojos estaban inflamados de tanto llorar. En cuanto vio a Daniel, Valentina comenzó a gritar histéricamente, culpando a Daniel de todo.
Valentina confesó a la policía que toda la idea del asesinato vino de Daniel, que ella solo había sido obligada a falsificar documentos, que había sido forzada a participar. Valentina cantó a viva voz para salvarse a sí misma, traicionando a Daniel sin ninguna duda. La confesión de Valentina frente a Daniel fue el último clavo en el ataúd de su libertad. Sofía observaba aquella patética escena con sentimientos encontrados. Había satisfacción al ver a las dos personas que habían destruido su vida, ahora atacándose y destruyéndose mutuamente. Pero también había dolor al darse cuenta de que alguna vez había amado a un hombre cobarde como Daniel. Sofía se acercó a Daniel, que seguía sentado débil en el suelo. Miró a los ojos de su esposo profundamente. Daniel levantó la vista, sus ojos vidriosos, esta vez intentando suplicar clemencia. Llamó a Sofía con voz llorosa, quizás tratando de pedir perdón o de convencerla con palabras dulces que antes solía usar. Sin embargo, Sofía retrocedió un paso, negándose a ser tocada por aquellas sucias manos. Sofía le dijo fríamente que ya no había cariño para ella, que Daniel había muerto para ella desde el momento en que encontró la bomba en su auto. El capitán Mendoza ordenó a sus hombres que esposaran a Daniel. Dos fornidos oficiales inmediatamente levantaron a Daniel con brusquedad, le dieron la vuelta y le colocaron las frías esposas de metal en las muñecas. El sonido del clic de las esposas se escuchó como música de liberación para Sofía. Daniel no ofreció resistencia física. Su energía ya había sido completamente drenada por el miedo. Solo pudo resignarse cuando fue sacado de la habitación como un animal capturado. Al pasar junto a Sofía, Daniel se detuvo un momento, mirando a su esposa con una expresión de pesar llena de arrepentimiento. Arrepentimiento por haber sido atrapado, no por sus acciones. Sofía no apartó la mirada. Le devolvió la mirada con la barbilla en alto, mostrándole que ella era la ganadora en esta guerra. Daniel y Valentina fueron llevados al vestíbulo del edificio, donde decenas de periodistas ya estaban esperando. Resultó que el capitán Mendoza también había arreglado para que los medios cubrieran esta detención para crear un efecto disuasorio en la sociedad y limpiar el nombre de Sofía de su estatus de víctima de accidente. Los flashes de las cámaras bombardeaban el rostro de Daniel, que estaba agachado de vergüenza. Él, que esa mañana había entrado al edificio con sueños de convertirse en millonario, ahora salía como sospechoso de intento de asesinato, cuyo rostro aparecería en todas las primeras planas de los periódicos de mañana. Sofía observó todo desde la ventana del piso superior, de pie junto al capitán Mendoza. Exhaló un largo suspiro, liberando la pesada carga que había oprimido su pecho todo este tiempo. Hoy, la justicia había sido establecida de la manera más perfecta. El criminal había caído en el hoyo que él mismo había cavado. Habían pasado 6 meses desde la dramática detención en la oficina del notario. El proceso legal avanzó con fluidez y rapidez gracias a las pruebas contundentes reunidas por el equipo del capitán Mendoza. Las grabaciones de la cámara de seguridad, la bomba casera que no llegó a explotar y que fue asegurada como prueba principal, el testimonio de Valentina que incriminaba a Daniel, así como el rastro digital en el teléfono y la laptop de Daniel, todo se convirtió en una soga imposible de cortar. Durante el juicio, Daniel no pudo hacer nada. Los intentos de su abogado de solicitar reducción de condena alegando trastorno mental fueron rotundamente rechazados por el juez, porque las pruebas de una planificación tan metódica y sistemática demostraban que Daniel estaba completamente consciente y cuerdo cuando planeó el asesinato de su esposa. El mazo del juez fue golpeado con fuerza, dictando la sentencia máxima: cadena perpetua por intento de asesinato con premeditación y acto de terrorismo por el uso de explosivos. Ahora Daniel se pudría en una estrecha celda de una prisión de máxima seguridad. Su vida había dado un giro de 180 grados. Antes dormía en una cama suave con aire acondicionado, ahora tenía que dormir sobre una delgada estera en un piso de cemento frío y húmedo. Su celda olía a rancio,
una mezcla de sudor, moho y el baño que rara vez se limpiaba. Ya no había más filetes wagyu ni jugos de fruta frescos. Cada día solo comía arroz aguado con guarniciones mínimas de sabor insípido, a menudo solo frijoles hervidos o verduras marchitas. El cuerpo de Daniel, que antes era robusto y bien cuidado, ahora estaba flaco y demacrado. Sus pómulos sobresalían, sus ojos estaban hundidos con ojeras permanentes, su cabello estaba rapado y su piel se había vuelto opaca. Sin embargo, el tormento físico no se comparaba con el tormento mental que experimentaba cada segundo. Dentro de la prisión, Daniel tenía mucho tiempo para pensar, y esos pensamientos se convirtieron en su peor enemigo. Continuamente era perseguido por la imagen de la herencia que no pudo obtener. A menudo soñaba despierto, imaginando que si su plan hubiera funcionado, en ese momento estaría tomando el sol en una playa extranjera o conduciendo un auto de lujo. Esos sueños luego eran rotos por los gritos de los guardias, devolviéndolo a la amarga realidad tras las rejas. El arrepentimiento que sentía no era un arrepentimiento sincero por haber sido cruel con Sofía, sino un arrepentimiento egoísta por no haber sido más cuidadoso en ejecutar su malvado plan. La obsesión por el dinero seguía corroyendo su alma como un cáncer, volviéndolo casi loco de frustración. Un día, Daniel recibió la noticia de que tenía una visita. Su corazón se agitó un poco, esperando que quizás su abogado trajera buenas noticias sobre una apelación. Sin embargo, cuando fue escoltado a la sala de visitas separada por un grueso cristal, se sorprendió al ver quién había venido. Era Sofía. Su exesposa estaba sentada con elegancia al otro lado del cristal, vestida con ropa sencilla pero refinada. El rostro de Sofía lucía radiante, saludable y en paz, muy contrastante con Daniel, que parecía un muerto viviente. Daniel tomó el auricular del intercomunicador con manos temblorosas, mirando a Sofía con una mirada hambrienta. Hambriento de noticias del mundo exterior, y quizás todavía con un poco de esperanza manipuladora en su corazón. Sofía miró a Daniel sin emoción. No había venido a perdonar ni a insultar. Había venido a dar un último regalo que perfeccionaría el castigo de Daniel. Sofía habló con calma a través del intercomunicador. Le informó a Daniel que ya estaban oficialmente divorciados y que ahora vivía feliz con doña Carmen. Daniel solo escuchó en silencio. Luego Sofía acercó su rostro al cristal, sonriendo levemente con un significado profundo. Le dijo que había un secreto sobre la herencia de su padre biológico que Daniel no había tenido tiempo de conocer. Daniel aguzó sus oídos. Sus ojos se abrieron con entusiasmo al escuchar la palabra herencia. Su codicia aún no había muerto. ¿Sabes por qué mi padre biológico nunca me contactó durante décadas? ¿Crees que era realmente un exitoso magnate? La empresa de mi padre en realidad quebró hace 5 años por mala administración. Los bienes registrados en el testamento efectivamente eran muchos, pero las deudas fiscales eran mucho mayores. Todos esos activos estaban en disputa con los bancos. Si hubieras logrado convertirte en heredero en aquel entonces, lo que habrías obtenido no era dinero por millones de dólares, sino una notificación de deuda por 50 millones de dólares que tendrías que pagar por el resto de tu vida. Los ojos de Daniel casi se salieron de sus órbitas. Su mandíbula cayó, su respiración se cortó. Sofía continuó su historia con un tono casual, como si estuviera contando un cuento antes de dormir. Así que, en realidad, Dios te salvó, cariño. Si no hubieras ido a prisión, habrías sido perseguido por cobradores de deudas internacionales y quizás habrías muerto en una cuneta. Mataste por deudas, cariño. Vendiste tu alma y entraste en este infierno terrenal solo para obtener un montón de facturas vacías. Sofía cerró su historia con una dulce sonrisa mortal. Luego colgó el auricular y se puso de pie. No esperó la respuesta de Daniel. Se dio la vuelta y se alejó, saliendo de la sala de visitas. Sus pasos eran ligeros y libres. Al otro lado del cristal, Daniel se quedó congelado.
Su cerebro intentaba procesar aquella información. Deudas. Él había hecho todo esto. Matar, engañar, ir a prisión de por vida, perderlo todo por deudas. Aquella verdad lo golpeó más fuerte que la sentencia del juez. De repente, Daniel gritó histéricamente. Golpeaba el cristal divisorio con sus flacos puños, aullando como un animal herido. «No, no puede ser. Mentira». Sus gritos resonaban por los pasillos de la prisión, llenos de dolor y desesperación absoluta. Los guardias vinieron inmediatamente y lo arrastraron de vuelta a su celda, mientras Daniel seguía luchando y llorando. La ironía lo destruyó hasta el último resto de cordura que le quedaba. Se sintió el hombre más estúpido del mundo. El karma había actuado de la manera más humorística y cruel. Mientras tanto, fuera de las puertas de la prisión, Sofía entró en su nuevo y cómodo sedán. Se recostó en el suave asiento de cuero. En el asiento del pasajero, doña Carmen la recibió con una cálida sonrisa. «¿Ya terminaste, hija?», preguntó su madre con dulzura. Sofía asintió mientras sonreía. «Ya, mamá, el pasado ha quedado bien cerrado». Sofía encendió el motor del auto. En su corazón se rió para sus adentros. Por supuesto, la historia sobre las deudas y la quiebra era completamente falsa. Era el último engaño de Sofía para destruir la mente de Daniel. La realidad era que la herencia existía de verdad, había sido cobrada realmente y la cantidad era verdaderamente fantástica, suficiente para garantizar la vida de Sofía y su madre hasta 7 generaciones. Pero Daniel no necesitaba saber eso. Que Daniel se pudriera en prisión pensando que se había sacrificado por la nada. Esa era la prisión dentro de la prisión que Sofía había creado especialmente para él. El auto de Sofía se alejó del sombrío complejo penitenciario hacia las verdes y frescas montañas. Sofía había comprado una hermosa villa allí, un lugar donde comenzaría una nueva vida, desarrollando el negocio de plantaciones heredado de su padre y estableciendo una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia. El cielo de aquella tarde lucía muy despejado, de un hermoso color anaranjado rojizo. Sofía bajó la ventanilla, dejando que la brisa fresca acariciara su rostro. Respiró profundamente, sintiendo el aire de la verdadera libertad. Ya no había más miedo, ya no había frenos fallados en su vida. El control del volante de su vida ahora estaba en sus propias manos y estaba lista para avanzar hacia un futuro feliz. «Mis frenos ahora funcionan perfectamente», susurró al viento, «y ya nadie puede hacerme daño». Y así termina esta historia, una historia de traición, de justicia y de renacimiento. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la verdadera cara de las personas que nos rodean, sobre cómo el karma siempre encuentra la manera de equilibrar las cuentas, o simplemente te mantuvo al borde de tu asiento hasta el final, me encantaría saber qué piensas. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Alguna vez has conocido a alguien que resultó ser completamente diferente a lo que aparentaba? Tu historia y tu perspectiva son valiosas para mí. Y si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que tengo preparadas para ti. Nos vemos en el próximo video.